Introducción. El conquistador. Diferente. Existe un hombre en la historia que logró lo que parecía una paradoja insoluble. Gobernó sobre griegos, egipcios, babilonios y persas al mismo tiempo, sin que ninguno de ellos sintiera que había perdido su honor o su esencia. En un mundo antiguo definido por el filo de la espada y el fuego de las antorchas, este hombre conquistó gran parte del mundo conocido y, sin embargo, nunca lo llamó suyo. Lo llamó de ellos. Esto suena extraño, casi contraintuitivo. Si miramos la crónica de la humanidad, la mayoría de los conquistadores hicieron exactamente lo contrario. Desde los asirios hasta los generales del Renacimiento, la norma era destruir ciudades, esclavizar poblaciones y borrar culturas para cimentar el poder personal. Pero este hombre, Ciro II de Persia, conocido para la eternidad como Ciro el Grande, gobernó bajo una premisa que sus contemporáneos no podían comprender: la tolerancia como arma política y la justicia como cimiento del imperio. El imperio aqueménida que él fundó no fue solo una mancha expansiva en un mapa, se convirtió en la civilización más grande que el mundo había visto hasta ese momento. Unió 3 continentes, desarrolló la administración más sofisticada de la antigüedad y cambió para siempre la forma en que los estados gestionan la diversidad. Esta es la historia de cómo un pueblo vasallo pasó de las sombras de las montañas de Fars a dominar el horizonte del mundo. Y el mundo, antes de Ciro, la geografía del miedo. Hace aproximadamente 2600 años, las tierras del actual Irán no eran el centro de ningún poder global. Eran una región de contrastes brutales, desiertos ardientes, montañas escarpadas y llanuras donde tribus dispersas luchaban por cada pozo de agua. En este tablero de ajedrez primitivo, los persas eran apenas una pieza menor. Eran guerreros orgullosos, jinetes expertos y arqueros temibles, pero no eran libres. Vivían bajo la sombra de los medos, sus parientes étnicos del noroeste, quienes habían construido un reino poderoso tras la caída del imperio asirio. Los persas eran vasallos, pagaban tributos asfixiantes, enviaban a sus jóvenes a morir en guerras ajenas y agachaban la cabeza ante la corte de Ecbatana. Para entender la magnitud de lo que Ciro iba a intentar, hay que entender el espíritu de la época, o Zeitgeist, del siglo VI a.C. En aquel entonces, el poder se medía en términos de terror. Los asirios, siglos antes, habían perfeccionado el arte de la guerra psicológica. Sus relieves muestran empalamientos masivos y deportaciones forzosas. Los babilonios, herederos de parte de ese territorio, continuaron la tradición de arrancar a los pueblos de sus tierras ancestrales para romper su voluntad. Conquistar significaba aniquilar la identidad del otro. Ese era el mundo que Ciro heredó cuando subió al trono de Anshan, en el año 559 a.C. Dus. El ascenso. De vasallo a rey de reyes, Ciro era joven, pero poseía una visión que hoy llamaríamos estratégica y humanista. Sabía que los medos, aunque poderosos, estaban debilitados por la tiranía de su rey, Astiages, quien, según la leyenda, era el propio abuelo de Ciro. En el año 553 a.C., Ciro convocó a las tribus persas. No les prometió el botín del saqueo, sino la libertad. La rebelión contra los medos fue una apuesta suicida. Los medos tenían ejércitos profesionales, castillos de piedra y siglos de experiencia. Sin embargo, Ciro introdujo un factor que sus enemigos no previeron: la diplomacia dentro del campo de batalla. Durante la guerra, ocurrió algo que rompió los esquemas militares de la época. Parte del ejército medo, cansado de la crueldad de Astiages, cambió de bando en pleno combate. No desertaron para huir, desertaron para unirse a Ciro. En el año 550 a.C., el joven persa entró en Ecbatana. Aquí es donde la historia se desvía de la norma. Ciro no quemó la ciudad, no pasó a la población por el cuchillo. Trató a Astiages con una cortesía desconcertante, permitiéndole vivir en la corte. Los persas y los medos, antes amo y esclavo, se convirtieron en las 2 manos del imperio. Ciro no había destruido un reino,
lo había fusionado con el suyo. 3. El choque con Lidia. El oro y el oráculo. Con el corazón de Irán bajo su mando, Ciro miró hacia el oeste, hacia Asia Menor, la actual Turquía. Allí reinaba Creso, el rey de Lidia, cuya riqueza era tan legendaria que su nombre sigue siendo sinónimo de opulencia hoy en día. Creso, temeroso del crecimiento persa, decidió atacar primero. Antes de cruzar el río Jalis, Creso envió mensajeros al oráculo de Delfos en Grecia. La respuesta de la pitonisa fue famosa: si Creso cruza el río, destruirá un gran imperio. Lleno de arrogancia, Creso cruzó. Lo que el oráculo no mencionó es que el imperio que sería destruido era el suyo propio. Ciro utilizó tácticas innovadoras. En la batalla de Timbrea, notó que los caballos lidios temían el olor de los camellos. Formó una línea de camellos frente a su infantería y desorientó por completo a la caballería enemiga. Lidia cayó. Y una vez más, Ciro sorprendió al mundo. En lugar de ejecutar a Creso, lo nombró su consejero personal. Ciro comprendió que el conocimiento de un rey derrotado era más valioso que su cadáver. Quanpi, la caída de Babilonia y el nacimiento de los derechos humanos. El mayor desafío, sin embargo, era Babilonia, la metrópolis del mundo antiguo. Sus murallas eran tan anchas que 2 carros podían cruzarse sobre ellas. Tenía suministros para años y un sistema de canales que la hacía virtualmente inexpugnable. Pero Babilonia estaba en crisis interna. Su rey, Nabonido, había descuidado los cultos locales, enfureciendo a la poderosa casta sacerdotal del dios Marduk. Ciro, en lugar de un ataque frontal sangriento, utilizó la ingeniería y la propaganda. Sus soldados desviaron las aguas del río Éufrates, que atravesaba la ciudad, permitiendo que las tropas entraran por el lecho del río durante una noche de fiesta babilónica. En el año 539 a.C., Ciro entró en Babilonia, pero no entró como un carnicero. Entró en silencio, prohibiendo a sus soldados incluso molestar a los ciudadanos. Se dirigió al templo de Marduk y rindió homenaje a los dioses locales. Fue aquí donde emitió el edicto grabado en el cilindro de Ciro. Este objeto, que hoy descansa en el Museo Británico, es considerado por muchos la primera declaración de derechos humanos. En él, Ciro declara: la libertad de culto para todos los pueblos, el fin de la esclavitud por deudas y trabajos forzados, el derecho de los pueblos deportados a regresar a sus tierras. Esto último cambió la historia religiosa de la humanidad. Los judíos, que llevaban 70 años cautivos en Babilonia, recibieron no solo la orden de regresar a Jerusalén, sino fondos del tesoro persa para reconstruir su templo. Por este acto, Ciro es el único no judío en la Biblia que recibe el título de Mesías o ungido. V. La maquinaria del imperio, satrapías y carreteras. Ciro murió en el 530 a.C. en una campaña en las fronteras orientales, pero la estructura que dejó fue perfeccionada por su sucesor, Darío I. El imperio persa no solo era grande por su extensión, sino por su inteligencia operativa. Las satrapías. Para evitar que el poder se corrompiera o se volviera ineficiente, Darío dividió el imperio en 20 provincias llamadas satrapías. Cada una era gobernada por un sátrapa, protector del reino, pero para evitar rebeliones, el rey enviaba inspectores independientes conocidos como los ojos y oídos del rey. El camino real. Construyeron una red de carreteras que era la envidia del mundo. El camino real de Susa a Sardes cubría 2.700 kilómetros. A lo largo de esta vía, establecieron estaciones de relevo con caballos frescos. Heródoto, el historiador griego, escribió sobre los mensajeros persas. Ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la oscuridad de la noche impiden que estos mensajeros completen sus etapas designadas con la máxima celeridad. Esta frase es, irónicamente, el lema no oficial del Servicio Postal de los Estados Unidos hoy en día. V. El legado. De Alejandro a la eternidad. El imperio persa duró más de 2 siglos como la superpotencia indiscutible.
fue finalmente derrotado por otro genio militar, Alejandro Magno, en el 330 a.C. Alejandro, en un momento de embriaguez y venganza, permitió el incendio de Persépolis, la joya arquitectónica de los persas. Sin embargo, Alejandro quedó tan fascinado por la figura de Ciro que visitó su tumba en Pasargada y ordenó repararla cuando vio que había sido profanada. Alejandro no quería destruir a Persia, quería convertirse en el nuevo gran rey persa. Adoptó su vestimenta, su protocolo de corte y casó a sus generales con mujeres persas, reconociendo que el modelo de integración de Ciro era el único camino para mantener unido un imperio global. ¿Por qué importa hoy? El legado de Ciro no es solo arqueológico. Su modelo de gobierno influyó en los filósofos griegos, en los padres fundadores de los Estados Unidos. Thomas Jefferson poseía una copia de la Ciropedia y la estudiaba con fervor, y en la concepción moderna del Estado multicultural. Los persas demostraron que un imperio no tiene por qué ser una cárcel de pueblos. Puede ser un paraguas bajo el cual diferentes lenguas, religiones y costumbres coexisten para un beneficio mutuo. Ciro el Grande no solo conquistó tierras, conquistó la idea de que el poder absoluto puede, y debe, ser ejercido con una medida de humanidad. Hoy, mientras el mundo lucha por equilibrar la unidad global con la identidad local, la figura de aquel rey que hace 2500 años liberó a sus enemigos y respetó sus templos, sigue siendo un faro. Ciro nos enseñó que los imperios que realmente perduran no son los que aplastan las culturas, sino los que tienen la sabiduría de integrarlas.